Las vacaciones de invierno para Joaquín eran las vacaciones más esperadas durante todo el año, incluso más que las de verano, puesto que como él salía de vacaciones, sus padres no tenían cese de sus actividades laborales y lo enviaban a la casa de sus abuelos al campo a pasar estas 2 semanas. Joaquín aprovechaba estas semanas al máximo con su abuelo, salían a repartir leña, a hacer todo ese tipo de actividades que eran las cuales se dedicaba su abuelo con una camioneta bastante antigua, pero funcional. Esta historia nace en un sector llamado La Posada de la séptima región del Maule. Bueno, estas vacaciones fueron un tanto similares a las anteriores si no hubiese sido por este pequeño episodio que te voy a comentar. Uno de los días en donde el abuelo salía muy temprano a distribuir leña en este sector, en consideración que era época de invierno, lo despierta y le dice, estamos muy atrasados, así que nos vamos nomás y en el camino llevamos cocaví. Esas eran las cosas que más le gustaban a Joaquín, que siempre el abuelo estaba improvisando ciertas cosas. Y la abuela los esperaba en la casa después cuando ellos volvían de sus actividades, ¿cierto? Con comida calentita, historias al lado del brasero, mate, pan tostado. Habla que incluso logra conectar con esos olores que le traen como todos los recuerdos de sus abuelos que en estos momentos por la cantidad de años que han pasado ya no lo acompañan en esta existencia o en este plano físico, por así decirlo. Bueno, ese día, como les comento, se quedan dormidos y salen más tarde. Ellos siempre salían como a las 6 de la mañana, pero ya eran más de las 7:30, entonces rápidamente cama abajo, arriba de la camioneta y empezar a repartir leña, ¿cierto? Y a cobrar, ya que este abuelo daba ciertas facilidades de pago también a las personas que eran más cercanas. Joaquín recuerda ese día como un día de lluvia, pero total, extrema. Él decía que nunca había visto tanta lluvia porque el parabrisas de la camioneta iba, pero full, 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 y aún así costaba poder ver el camino. Sí, el camino era de tierra en su mayor parte, pero en un momento ellos ya se acercaban al asfalto, en donde era mucho más tranquilo manejar, ya que si no iban así todo el rato. Bueno, una vez que ellos repartieron la leña, pasaron a cobrar, ¿cierto?, un dinero que le estaban debiendo a su abuelo y vuelven a casa, se dan cuenta de que se había caído un árbol y había cortado absolutamente todo el camino que ellos tenían para poder ingresar de forma directa a su hogar. Es ahí donde el abuelo le dice a Joaquín, chuta, nos vamos a tener que ir por este camino antiguo, pero no sé si vamos a lograr llegar, puesto que de hecho era un camino antiguo y abandonado por la cantidad de hoyos que tenía y las dificultades que se formaban al pasar un vehículo motorizado por ellos. O sea, caminando era mucho más fácil, pero ellos iban en camioneta y también iban con ciertas cosas que llevaban y que tenían que transportar sí o sí a la casa donde ellos estaban viviendo. Bueno, el abuelo de Joaquín dice, a tu suerte, señor, y se disponen, ¿cierto?, marcha atrás para poder ingresar por el camino antiguo. Tenían una ventaja y esta ventaja es que era temprano, así que aún así iban a llegar con luz del día a la casa, ya que eran como las 2:30 aproximadamente. Sí se demoraban un poco más por este camino, eventualmente por las condiciones de este camino, y porque no podían ir tan rápido por la lluvia, porque el auto podía patinar, etcétera, la camioneta en este caso. A los pocos metros de ingresar a este camino, Joaquín inmediatamente se da cuenta porque era el camino antiguo y porque nunca se iban por ahí, porque de verdad que dice de que el camino era terrible. De hecho, en algunos momentos sentía que la camioneta no iba a ser capaz de pasar por algunas partes. Sin embargo, el abuelo decía, vamos con fe, vamos tranquilo. Trataba de conversarle durante el camino para que no fuese tan nervioso y tan tenso, ya que era un camino angosto, lleno de piedras. Es difícil de pasarlo, por así decirlo, más para un niño que iba cargado de ansiedad en un lugar poco conocido para él. A medida que iban atravesando este camino, Joaquín dice de que empieza a nublarse un poco todo porque habían muchos árboles que hacían que la luz, por así decirlo, se fuese perdiendo un poco y eso lo ponía cada vez más nervioso. De hecho, le decía, Tata, ¿tú crees que por aquí pasa algo extraño? No, hijo, no pasa nada, tenemos que ir con calma. Sin embargo, atrás se empezaron a oír ciertos ruidos en la carrocería de esta camioneta, ciertos ruidos que a él lo iban sugestionando y por eso le iba creando, ¿cierto?, estas preguntas a su abuelo. El tema es que la camioneta empieza a sobreesforzarse mucho, por así decirlo, por el camino en el que iban pasando, y él decía que el ruido del motor era incómodo en consideración que era una camioneta vieja que se estaba exigiendo mucho en un camino realmente dificultoso. ¿Ya? Y todos esos ruidos a él le generaban mucho más nerviosismo y además estaba sintiendo ruidos atrás, lo que el abuelo le decía, tranquilo hijo, si es el movimiento de la leña donde la camioneta se está moviendo tanto. Le llamó la atención que en un momento su abuelo miraba y miraba por el espejo retrovisor, el que tenemos acá al frente, ¿cierto? Miraba y le dice, Joaquín, anda mirando siempre al frente, no mires hacia atrás.
Cuando el abuelo le dice eso, el ruido atrás se empieza a hacer mucho más fuerte. Y el abuelo le dice a Joaquín, recuerda, vista al frente para que me vayas guiando y me vayas ayudando, porque si algo yo no lo veo, lo puedes ver tú. Entonces, en la insistencia de este abuelo, Joaquín decía, algo está pasando, por algo mi abuelo no quiere que yo mire hacia atrás. Y en un momento en donde la camioneta hace una sacudida tremenda, atrás se escucha un ruido pero gigantesco, tremendo estruendo, y Joaquín va a mirar hacia atrás y su abuelo le dice, Joaquín, te dije que no mires hacia atrás. Este abuelo se puso un poco molesto y de hecho Joaquín dice que jamás decía malas palabras, pero en ese momento se enojó. Y le dijo un improperio y le dijo, te estoy diciendo, no seas porfiado, mira hacia adelante y ayúdame a guiarme en el camino. Dice de que el abuelo empezó a temblar, llevaba las manos muy apretadas en el volante y temblaba y sentía que mientras más aceleraba la camioneta más peso tenía. Es como que la sensación de Joaquín era de que esta camioneta había bajado, como que algo se hubiese posado sobre esta camioneta y cada vez era más difícil poder llevarla. Más allá de las dificultades del camino, es como que se hubiese montado un peso tremendo en ella y la camioneta mucho más se estaba exigiendo. Joaquín le dice, abuelo, algo no está bien, algo ahí atrás, algo está haciendo peso, mira todo este ruido. Y el abuelo insistentemente le decía una y otra vez, incluso con algunas groserías, mira al frente, no seas porfiado, tal por cual, mira al frente, así súper nervioso, súper descompuesto, con una cara muy distinta a la que ella traía, nervioso, totalmente pálido. Joaquín empieza inmediatamente a llorar. Recordemos que aún era un niño, o sea, 11 años para mí no es tanto. Joaquín en la actualidad tiene 40 años. Esta historia es de hace muchos, muchos años atrás. Una vez que salen de este camino y empiezan a acercarse a la casa donde ellos vivían, poco antes de entrar a este terreno, el abuelo para la camioneta y se pone a llorar. Dice Joaquín de que su llanto era como de descanso, como de decir gracias, porque lo único que decía era gracias Señor, gracias Señor. Oró, agradecía, decía como oraciones bíblicas, diferentes cosas. Y Joaquín estaba totalmente confundido, le decía, abuelo, ¿me puedes explicar qué es lo que está pasando? Y el abuelo le dice, hijo, lo que acaba de posarse sobre nuestra camioneta en ese camino no era más ni menos que el mismo. No le digas nada de esto a tu abuela, vamos a decir que nos vinimos por el mismo camino que siempre nos vinimos y que el árbol se cayó mucho después de que nosotros pasamos, porque obviamente allá las noticias iban pasándose de boca en boca, entonces en algún momento la abuela se iba a enterar de que el camino estaba cortado y de que por algún otro camino ellos se habían venido. La cosa es que en esos momentos este abuelo le explica a Joaquín que en este camino eran pocos los autos que lograban salir. Decía, más allá de las condiciones, se desbarrancan, se pierden o nunca más vuelven a aparecer. Es un camino que está embrujado, endiablado, maldito. No le vayas a decir a tu abuela que pasamos por este camino. Y te prometo que nunca más volvemos a pasar por acá. O sea, si esto nos vuelve a pasar, nos quedamos donde estemos, pasamos la noche hasta que el camino se arregle. El abuelo estaba totalmente en gratitud. Al bajarse de la camioneta, lo primero que hizo fue ponerse de rodillas y pegarse como en el pecho, según relata Joaquín. Si bien es cierto, este fue un secreto que Joaquín y su abuelo mantuvieron mutis durante muchos años, posterior al fallecimiento de su abuelo, él lo empezó a contar. Lo que su abuela lo único que decía, qué suerte tuvieron de haber salido vivos de ese camino. Y es así como muchas partes en el campo o en zonas rurales se habla de entierros, de tesoros o de maldiciones. Los camioneros pueden contarnos muchas historias similares, caminos que están totalmente perdidos en el desierto donde ocurren diferentes cosas. Esta es la historia de Joaquín. Joaquín tiene 40 años, pero aún la sigue recordando. Dice de que aún tiene esa sensación de estar acompañados en un camino por algo que no era bueno.